Lección número 10 para el 9 de marzo del 2019. El Evangelio Eterno de Dios. Versículo de memoria. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. El Apocalipsis muestra que el engaño de Satanás en el tiempo del fin será tan exitoso que el mundo decidirá adorar a la bestia y recibir su marca. Sin embargo, Apocalipsis 14:1-5 nos dice que Dios tendrá su remanente, aquellos que tomarán partido por el Señor cuando la mayoría del mundo no lo haga. El mensaje de los tres ángeles es la clave fundamental de toda la Biblia. Todo lo demás que esté en la Biblia no tendría ningún sentido sin esta proclamación de estos tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles lleva el Evangelio eterno, que debe ser predicado a todas las naciones para que llegue el fin de la historia. Así lo declara la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje tenía que ir a todas las naciones y se llama el Evangelio Eterno. En San Mateo capítulo 24 versículo 14, Cristo declaró que cuando este Evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. De manera que entonces, este Evangelio tiene que ser predicado especialmente para el fin de la historia, ya que en Apocalipsis 14 vemos que después de que comienza la proclamación de este Evangelio con tres ángeles, entonces Cristo viene por segunda vez al finalizar esta proclamación. Nos dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, que un ángel salió del cielo declarando al que estaba sentado en la nube, que es Jesucristo, que tenía una hoz aguda en sus manos, que el tiempo de la siega había llegado, es decir, el fin del mundo. Ahora bien, siendo así, este mensaje debe de ser proclamado especialmente para la última generación que exista sobre la tierra. Con esa finalidad, Dios levantó un pueblo, una iglesia que se encargara de proclamar este mensaje y que era la única iglesia que tendría este mensaje para enseñarlo al mundo, puesto que Dios no puede tener dos grupos, dos iglesias que proclamen una misma cosa. Cuando dentro de esta iglesia se dio la orden de proclamar el mensaje de los tres ángeles, no teníamos ninguna otra cosa que hacer y hasta el día de hoy es lo mismo. Nadie puede callar este mensaje. Dentro de nuestra iglesia, como hemos visto en la lección pasada, el dragón intentaría acallar el mensaje del tercer ángel a través de sus agentes que tendría infiltrados y de aquellos que fueron engañados por estos falsos agentes para que tengan que declarar que no se proclame este mensaje. Evangelismo, página 171, la mensajera del Señor declara lo siguiente: Satanás ha ideado un estado de cosas en el cual el mensaje del tercer ángel será detenido. Debemos precavernos de su astucia y debemos proclamar el mensaje con más fuerza. No debemos temer enfrentar al mundo para proclamar este mensaje. Se nos manda proclamarlo con osadía. Así es como entonces el espíritu de profecía nos declara terminantemente que el mensaje de los tres ángeles debe de ser anunciado sin temor y sin miedo, y no debe suavizarse el tono de la verdad de este mensaje, ni debe rebajarse la fuerza de su proclamación. Más aún nos dicen Eventos de los Últimos Días, página 46, somos adventistas del séptimo día, y a nosotros como adventistas se nos ha indicado proclamar el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra es comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Fíjese bien en lo que dice aquí el texto del espíritu de profecía. Nada debe desviar nuestra atención de la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Como adventistas hemos sido llamados a esta obra. Pero obviamente dentro de nuestra iglesia hay división. El trigo y la cizaña están compitiendo duramente, porque estamos en el tiempo del zarandeo. Página 176 del libro Eventos de los Últimos Días. En la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Aquí dice claramente que en la iglesia van a haber divisiones y que se van a formar dos grupos.
y que estos dos grupos van a pelear como adventistas del séptimo día, los dos lados, hasta el final del tiempo. Tiene que haber una separación definitiva entre el trigo y la cizaña. Por lo tanto, dentro de nuestra misma iglesia habrá un zarandeo en el cual el trigo y la cizaña declararán juntos que los dos son adventistas del séptimo día, pero se destacará el trigo por un mensaje, el del tercer ángel. Solamente los que estén proclamando el tercer ángel dentro de la iglesia adventista son el trigo. Los demás son la cizaña, por cuanto deciden renunciar a este mensaje renegando contra la fe. Muchos renegados se levantarán en estos últimos días, dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 4:1. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Increíblemente, esto es lo que está sucediendo ya en el pueblo de Dios, bajo la proclamación del tercer ángel. Eso prueba que el tercer ángel ya está empezando a ser proclamado en el fuerte pregón. Un lado de la iglesia, que es el lado del trigo, nos dice la mensajera de Dios en Eventos de los Últimos Días, página 14, que todos aquellos que acepten el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 11, serán atados y sellados para el manojo celestial. Estos serán sellados con el mensaje del tercer ángel. Su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y atar al pueblo del Señor para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber la mente y la atención, nos dice el espíritu de profecía. Es notorio que este mensaje entonces es el que declara quién es el trigo. Por lo tanto, dentro de nuestra iglesia este mensaje tendrá que levantarse para proclamarse con toda la fuerza que se pueda. Nadie deberá callar ahora. No hemos de hacerle caso a nadie. Nadie que se diga ni dirigente ni laico dentro de la iglesia va a poder decirle a nadie que no proclame el mensaje de los tres ángeles. Nos dice claramente el espíritu de profecía lo siguiente: a ninguna voz se le debería impedir proclamar el mensaje del tercer ángel. Que nadie, por temor de quedar mal ante el mundo, tenga que callar este mensaje. Maravillosas palabras del espíritu de profecía. Alza tus ojos, página 169. A nosotros como adventistas del séptimo día se nos ha mandado proclamar el mensaje del tercer ángel, el mensaje que nos une. Notas biográficas, página 463. Esto nos muestra a las claras que como adventistas del séptimo día tenemos que proclamar este mensaje. Solo los adventistas que permanezcan dentro de la organización serán los únicos que proclaman este mensaje. Permanecer dentro de la organización, ¿qué cosa significa? Estar proclamando el mensaje de los tres ángeles. Si tú tienes tu nombre anotado en la iglesia, te has bautizado y tienes incluso tu certificado, y a pesar de eso tú no predicas el mensaje de los tres ángeles, sin duda tú estás fuera de la organización. Por otro lado, cualquier persona que en el mundo Dios llame, no interesa si no es de nuestro pueblo, pero que comience a proclamar este mensaje, finalmente se unirá con el remanente y terminará proclamando con potencia este mensaje del tercer ángel, porque Dios lo reconoce como alguien que está dentro de su organización. ¿A quiénes Dios reconoce como parte de su organización? Tenemos que entender claramente las Escrituras. Algunas personas me han dicho que por qué estoy hablando acerca de asuntos que no tienen que ver con la lección. Eso no es verdad. Todo esto que estoy mencionando tiene que ver directamente con los temas de la lección y básicamente con el mensaje del tercer ángel. Ya hemos visto que la mensajera de Dios dice en el libro Consejos sobre la Escuela Sabática que no debemos repetir la lección simplemente como loros, ni que debemos de ir el sábado a la iglesia tan solamente a repetir todo lo que esté escrito en la lección, sino que debemos hacer un análisis por nosotros mismos para poder comprender el significado de la lección y así no ser simplemente repetidores de aquellos que escribieron la lección. Debemos nosotros también hacer esfuerzo, dice la mensajera de Dios, para poder comprender la lección y presentársela con claridad a nuestros alumnos en el día sábado. ¡Qué interesante! San Lucas capítulo 9 nos dice así claramente las Escrituras acerca de cómo en una ocasión los apóstoles quisieron callar a alguien que estaba proclamando el Evangelio simplemente porque no caminaba con ellos. Versículo 49 de San Lucas 9. Entonces respondiendo Juan dijo:
Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Es decir, no es de nuestro grupo, no pertenece a nuestra organización, entre comillas. Bueno, ellos suponían eso, pero Cristo les abrió las entendederas porque estaban tan cerradas y necias por causa de los malos espíritus que los posesionaban, que les dijo así, versículo 50. Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Con estas palabras Jesucristo dejó en claro que el mensaje, venga por quien venga, tiene que ser recibido. No puede dejarse de aceptar la verdad simplemente por nuestros prejuicios necios y alocados. Nos dice más el espíritu de profecía: debemos aceptar la verdad, venga por quien venga. Dios enviará la luz a través de cualquier miembro que Él desee. Nadie puede prohibirle ni callarlo a Dios. A quien quiere mueve y a quien quiere lo hace hablar. Así lo declara el espíritu de profecía en el libro Obreros Evangélicos, página 316. No importa por medio de quién sea enviada la verdad, debemos abrir nuestros corazones para recibirla con la mansedumbre de Cristo. Con estas palabras claramente podemos notar que de ninguna manera se puede acallar el mensaje. Más aún nos dice el espíritu de profecía en relación con el mensaje y el mensajero, que no por el hecho de que tengamos prejuicios contra el mensaje o contra el mensajero, lo vamos a hacer quedar mal y ridiculizar. Libro de El espíritu de profecía. Consejo sobre la escuela sabática, página 34 y 35. Escuchen antes de condenar. Cuando se presente una luz nueva a la iglesia es peligroso que la rechacen. Rehusarse a escuchar porque abrigan prejuicio contra el mensaje o el mensajero no los excusará delante de Dios. Muy bien, estas citas nos han dejado entonces en claro cómo es que nosotros tenemos que anunciar el mensaje del Evangelio eterno de los tres ángeles sin temor y sin miedo. Nos dice la lección en el día domingo 3 de marzo, hablando del mensaje de los tres ángeles, lo siguiente: como adventistas del séptimo día estamos llamados a alcanzar al mundo con las verdades del tiempo del fin, contenidas en el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué estás haciendo para ayudar a lograr exactamente eso? ¿Qué más podrías estar haciendo? Fíjense las preguntas escrutadoras de la lección. ¿Qué estamos haciendo para apoyar a aquellos que están proclamando el mensaje de los tres ángeles? ¿De qué te estás ocupando dentro de la iglesia? ¿Dónde estás parado? ¿Qué es tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué te ocupas? Tremendas preguntas de la lección. No vaya a ser que estés de ocioso. Los ociosos están oponiéndose constantemente a la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Que Dios te ayude para que te despiertes. Bien decía la mensajera del Señor: Señor del cielo, despiértanos, porque a menos que despertemos ahora, perderemos nuestra salvación y haremos perder a los que nos conocen. Podríamos perder a nuestras familias. Por eso cada uno, cada individuo dentro de cada iglesia, dentro de cada familia, tiene el derecho de elegir si quiere seguir este mensaje o si no lo quiere hacer. Nadie puede frenarlo a nadie, ni tu padre, ni tu madre, por más pastor, por más hermano, director, anciano que sea, no interesa acá. Tú decides tu salvación, porque la salvación es personal. Cristo te llama a ti individualmente. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno, no dice si algunos, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora no puedes ponerte de lado neutral. La pena por tus familiares, amigos o parientes o tu iglesia no puede hacerte poner neutral, porque los neutrales son vomitados de la boca de Dios. O eres frío o eres caliente, pero tibio no. Dice claramente la Escritura: maldecid a Meroz, porque no vino en ayuda de Jehová contra los fuertes. Los neutrales son los de Meroz, porque no ayudaron en el momento de la lucha que tenían que defender al pueblo de Israel. Léete el capítulo 4 y 5 de Jueces para que entiendas lo que estoy mencionando. Bueno, de esta manera, el mensaje de los tres ángeles se convierte en el mensaje crucial para el mundo entero. Dicho mensaje comienza con el Evangelio eterno, que en Romanos 16, 25 y 26 nos dice que es el Evangelio que se inició en el cielo.
El Evangelio ya es un misterio que estaba escondido desde antes de los tiempos eternos. Ya Dios había declarado que su Hijo Jesucristo vendría a dar la vida en la cruz del Calvario por aquellos que hubiesen caído en el pecado. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 hasta el 20 nos dice que Jesucristo es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Sin duda, esta es la gran verdad. Jesucristo ya había sido entregado desde antes de que Adán y Eva pecaran. Por eso es que Él se interpuso para que éstos no cayesen fulminados el día que desobedecieron a Dios. Así es como entonces las Escrituras nos presentan que el Evangelio que habla de Jesucristo, como lo dice Romanos 16:26, ya fue anunciado en el cielo, pero como un misterio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tal es así que el Evangelio por eso es eterno. Y es eterno porque nunca cambia. El Evangelio que fue para Adán sigue siendo para nosotros hoy. Algunos han llegado a enseñar y a mentir y engañar que el Evangelio en el Antiguo Testamento era la salvación por la obediencia a los mandamientos de Dios, y que el Evangelio en el Nuevo Testamento es la salvación por solo la fe en Jesucristo. Pero eso es mentira. La salvación siempre ha sido por la fe en Jesucristo, en el Mesías, porque fuera de Cristo no hay salvación, nos dice claramente el libro de Hechos capítulo 5, versículo 29. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Por lo tanto, el Evangelio eterno siempre ha presentado a Cristo como nuestra única opción salvadora, pero que para poder nosotros demostrar nuestra creencia en Cristo, que lo aceptamos como Salvador, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Por cuanto yo Abraham mi voz, guardó mis mandamientos, preceptos y estatutos, dice Génesis 26:5. Y luego se nos dice que por la fe Abraham halló gracia ante el Señor. Así que entonces está clarísimo que la fe de Abraham era la obediencia a los mandamientos de Dios. Nadie que diga que tiene fe puede negar la obediencia perfecta a la ley para salvarse. Nadie se salva en desobediencia a esa ley. Los que van a entrar en el reino de los cielos tendrán que obedecer esos mandamientos, porque el Evangelio de Dios nos enseña a obedecer la ley, como lo vamos a ver a continuación. En principio, el Evangelio que habla de Jesucristo nos habla del Cristo preexistente, es decir, el Cristo que existió antes de venir a la tierra, porque si Cristo no hubiera existido antes, no hubiera podido ser el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. No podría ser entonces un Salvador. Para poder ser Salvador tenía que haber estado desde antes de la fundación del mundo ya dispuesto para nosotros. Pero no solamente se predica la preexistencia de Cristo en el Evangelio, sino también su nacimiento. Porque si Cristo no hubiera venido a nacer como un ser humano de una mujer pecadora como María, como cualquier otro pecador, entonces Jesucristo no podría salvar a los pecadores, porque no tomó a la descendencia porque no tomó a los ángeles para podernos salvar, sino a la descendencia de Abraham, a los pecadores tomó. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, lo que significa que el nacimiento de Cristo fue importante para nuestra salvación. San Mateo 1:23, Cristo Jesús vino para salvarnos del pecado. Pero no solamente su nacimiento es importante en la predicación del Evangelio, sino también su vida, porque si Cristo no hubiera vivido una vida santa, no tendríamos el ejemplo de lo que es la santidad, y nadie, por más que Cristo lo perdone de sus pecados, podría obedecer sus mandamientos. Igual, perdonado se perdería. Es increíble. Romanos capítulo 5, verso 9 y 10 nos dice que por su vida seremos salvos. Pero no solamente su vida era importante, su muerte en la cruz también fue importante, porque si Cristo no hubiese dado su vida en la cruz del Calvario, no podríamos ser limpiados de nuestros pecados. Primera de Juan 1:7-9 nos dice que por su sangre somos limpiados de nuestros pecados. Pero no solamente su sacrificio en la cruz es importante, porque si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, dice Primera de Corintios 15:17-21. Así que entonces, si Cristo no resucitó, seguimos en nuestros pecados, seríamos los más miserables de esta tierra. Así que hablar de la resurrección de Cristo también es parte del Evangelio y es sumamente importante. Pero no solo su resurrección, sino también su ascensión e intercesión en el cielo. Porque si Cristo no intercediera por nosotros, entonces no habría salvación.
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De manera que entonces, hablar sobre el acto intercesor de Cristo como abogado en el cielo en la hora del juicio es hablar del Evangelio. Hablar de la hora del juicio no es otra cosa que Evangelio puro. Pero no solamente hablar acerca de la intercesión de Cristo y como abogado en el cielo, porque a través de él podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Porque si volviésemos a caer después de que hemos sido perdonados, ya no quedaría más que una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Pero porque es el abogado defensor, por eso es importante la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, la segunda venida de Cristo es también importantísima, más que todo lo demás. ¿Por qué? Hebreos 9:28 dice que Cristo viene por segunda vez para salvar a los que le esperan. No habría salvación si Cristo no viniera por segunda vez, porque la salvación comienza en la cruz y se completa con la segunda venida de Cristo. Así que hablar del tema de la segunda venida de Cristo es hablar de la salvación completa. Los que creen que ya están salvos sin la venida de Cristo se engañan a sí mismos, están mintiendo. Satanás los ha atrapado porque el texto bíblico dice: el que persevere hasta el fin del mundo obviamente, será salvo. Hasta el fin de su vida será salvo. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Así que entonces la segunda venida de Cristo también es importante, pero no solo su segunda venida. También es importante la obra del milenio, donde Cristo, sentado en los tronos con sus hijos, verán el juicio de por qué se perdieron los impíos y cómo ellos alcanzaron la salvación. Así que es importante hablar del milenio, pero no solamente del milenio, sino de la vida en el cielo. Si no se habla de la vida en el cielo, la gente seguirá pecando. No tendrá esperanza para vencer el pecado y no podrá vencerlo jamás. Tiene que hablarse del cielo, de las glorias que esperan, porque el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11 al 14 que gracias a conocer las glorias que nos esperan en el cielo, vivimos santa, justa y piadosamente en este siglo perverso. Así que todo esto es el Evangelio. Para algunos el Evangelio solo es predicar la cruz de Cristo y predicar el perdón del pecado. Dicen, ya prediqué el Evangelio. ¿Evangelio es eso? Por favor. Cristo ya predicaba el Evangelio y todavía ni siquiera había mencionado la cruz. Nos dice el libro de San Marcos, en el capítulo 1, lo siguiente, con las siguientes palabras. Hay que desvirtuar esa falsedad de que el Evangelio solamente sea un punto de todo lo que hizo Cristo. Cristo no es incompleto. Cristo no es un mero mártir. Cristo es el Salvador y Redentor, el Creador, el que nos va a venir a salvar y a dar la vida eterna para siempre. Nos dice así el texto bíblico. Versículo 14 y 15, San Marcos 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En ningún momento Cristo mencionó ahí la cruz, no mencionó su sacrificio, mencionó la profecía: el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos está entre ustedes, es decir, el Hijo de Dios ha bajado a predicarles el Evangelio. Así que arrepiéntanse, cambien de vida, crean en el Evangelio. Así que tengamos cuidado cuando hablamos del Evangelio. El Evangelio es más completo de lo que Satanás hace creer. El diablo siempre dice, basta con predicar a Jesús, ya estás predicando el Evangelio. Cuidado. Hay que predicar a Cristo completito, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque Él dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Cuidado con estar mutilando el Evangelio, porque Dios te va a mutilar a ti. No te hagas mutilar, ¿eh? No te hagas mutilar. No pierdas así tu vida eterna. Predica la verdad. Hay que predicar como Dios manda, no hay otra manera. Más aún, nos sigue diciendo así el día lunes 4 de marzo, el mensaje del primer ángel, primera parte. Para que este evangelio pueda realmente llevar al hombre a la salvación, hay que creer en este evangelio. Nos dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvación. Y Efesios capítulo 1 versículo 13 nos dice, desde que creísteis en el evangelio fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que necesitamos creer en el evangelio. El primer paso es creerle, y para creerle primero tenemos que oírlo.
porque nadie puede creer el Evangelio si no lo oye. Si alguien te dice simplemente cree en el Evangelio, pero no te lo enseña de qué se trata, te ha mentido, es un impostor. Nos dice claramente la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 16. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio de Dios. ¡Qué maravillosa palabra del Señor! De tal manera que entonces, antes de que podamos creer en el Evangelio, primero tenemos que oírlo. Hay que oír la proclamación de los 3 ángeles. Muchos adventistas del séptimo día han sido bautizados en nuestra iglesia, pero sin haber oído el Evangelio. Solamente han escuchado una declamación poética que les ha dicho: Jesús te ama, tú eres la cosa más linda para Él, ahora bautízate y ya estás salvado. No, eso no es predicar el Evangelio. Eso es engañar a la gente para hacerle creer un falso Evangelio. Hay un falso Evangelio, y es el que Pablo destaca en el libro de Gálatas, donde él dice: si alguien viene anunciando otro evangelio del que os hemos anunciado, que sea maldito, que sea anatema. Así que ten cuidado con ese falso evangelio. Solo cuando te hayan predicado el mensaje de los 3 ángeles, recién vas a decir que te han predicado el evangelio. Todo lo demás es cualquier cosa, no te salva, no te ayuda, no te engañes. Así dice claramente la lección de esta semana. El mensaje de los 3 ángeles es el único evangelio que como adventistas tenemos para proclamar al mundo con las verdades solemnes para esta época. El evangelio comienza a ser anunciado para que sea predicado al mundo entero, ya no solo a Israel, desde la llegada de Cristo. Pues el evangelio ya había sido anunciado desde el Antiguo Testamento, ya Abraham fue evangelizado y él evangelizaba al mundo. Pero ahora, particularmente con la llegada de Cristo, el mundo gentil podría tener acceso por la cruz de Cristo para que de los 2 pueblos se hiciera uno. Y entonces Jesucristo comenzó con la primera parte del Evangelio. Las 7 fiestas del Antiguo Testamento nos muestran a las claras cómo es este Evangelio. Las primeras 4 fiestas se cumplen con la Pascua, hasta el Pentecostés, juntamente con los panes sin levadura y las primicias. Todo esto era la primera parte del Evangelio que Cristo empezó a proclamar junto con los apóstoles. En esta, la Pascua mostraba la muerte de Cristo y su resurrección con la fiesta de las primicias, y la predicación del Evangelio sin mezcla de las doctrinas inventadas por los judíos de sus tradiciones, que era el pan sin levadura, y finalmente el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del Pentecostés, para que pudieran llevar el poder de este Evangelio al mundo entero. Así, con estas 4 primeras fiestas, Jesucristo anunció el Evangelio y declaró que debía de predicarse al mundo entero su muerte y su resurrección. Y juntamente con eso, el Evangelio puro sin tradiciones judaizantes, más el derramamiento del Espíritu Santo. Pero hacia el final del tiempo quedaba la segunda parte de estas fiestas, la fiesta de las trompetas, las expiaciones y las cabañas. La fiesta de las trompetas representa la proclamación de los 3 ángeles que anunciaban la hora de la expiación, que es la hora del juicio para 1844, y que se sigue anunciando esos 3 mensajes para recordar la hora del juicio, como estamos viendo en la lección de esta semana. Cuando se predican estos 3 ángeles, recién la gente entiende el porqué de la hora del juicio. Y entonces eso demuestra que estamos en el tiempo de la fiesta de la expiación. Ya desde 1844 nuestra proclamación solamente es eso, los 3 ángeles y el santuario del cielo, que anuncian ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo, que es la fiesta de las cabañas. Por tanto, tenemos que predicar el evangelio de siempre, el de las primeras 4 fiestas, en relación con las últimas 3 fiestas. Por eso se nos dice que parte del Evangelio eterno vienen a ser estos 3 mensajes angelicales. El Evangelio eterno que anuncia las primeras 4 fiestas, más los mensajes de los 3 ángeles que anuncian las últimas 3 fiestas. ¿Qué parte de eso no se entiende? ¿Qué parte de eso no se puede captar? ¿Qué parte de eso no nos gusta enseñar? Necesitamos predicar todo el Evangelio. Si mutilamos al Evangelio y solo predicamos la mitad, lo hemos echado a perder todo y somos falsos testigos de Dios, satanistas. Tengo que decirlo con claridad porque si no, no vamos a escapar de esta trampa de la esclavitud en que el diablo ha puesto a muchos adventistas para que no se den cuenta de la verdad. Es hora de la liberación, hermano mío.
Hay que libertarse. El mensaje de los 3 ángeles te hace libre. San Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoce los 3 ángeles y serás libre de la esclavitud con la que la bestia, su imagen y el diablo te quieren tener para que no te puedas salvar ni salves a otros. Pero más aún, este mensaje del primer ángel ahora, que es para nuestro tiempo, que anuncia la verdad presente, por eso el tercer ángel tiene que ser proclamado ahora. El primero y el segundo ya fueron proclamados en 1843 y 44, y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Claro que eso no significa que no hay que predicar los 2 anteriores, tenemos que seguir predicando, pero el tercero es el de más importancia, nos dice el espíritu de profecía claramente. De entre los 3 mensajes, el más importante es el tercer ángel, libro de Primeros Escritos, página 256. De manera que entonces necesitamos proclamar este mensaje del tercer ángel para despertar el interés por el primero y el segundo. Así que esto es lo más importante ahora. Y una vez que hayamos predicado este mensaje, ubicamos a la gente que va llegando a la iglesia con el primero y el segundo ángel, en los cuales se hace mención de las primeras 4 fiestas que anuncian la Pascua hasta el Pentecostés. Todo eso se entenderá con el primero y el segundo ángel, porque todo está junto en esta proclamación final. Es el Evangelio eterno por eso. Ahora bien, dicho Evangelio eterno, del mensaje del primer ángel declara: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. El temor a Dios, que es el primer imperativo que se solicita a través del Evangelio. ¿Qué significa? Deuteronomio capítulo 6, versículo 2 nos dice: para que temas a Jehová tu Dios guardando sus mandamientos, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que te vaya bien. De manera que entonces nos dice claramente Deuteronomio 6:2 que el temor a Dios es el guardar sus mandamientos. ¿Y por qué se le llama temor? En el libro de Isaías capítulo 8 versículo 12 y 13 se nos dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿Es un temor de miedo, pero miedo a que Dios sea malo? No. Es el temor, es el miedo a no seguir las advertencias de Dios, los mandamientos de Dios. Es el temor de no obedecerle, porque si le desobedecemos, cosecharemos nuestro propio mal. Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará, tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. Así que entonces cosechas lo que siembras cuando te falte el temor de Dios. Tu propia maldad te castigará. Así que si es temor de miedo, yo no sé por qué hay muchos que dicen que esto no es temor de miedo. Sí es miedo, miedo a desobedecer las advertencias de Dios, porque las advertencias de Dios sí se cumplen. Nos dice en relación a esto el espíritu de profecía, ¿cómo debemos entenderlo al temor a Dios? Algunos parecen pensar que si un hombre tiene un saludable temor de los juicios de Dios, eso es una prueba de que carece de fe, pero no es así. Un debido temor a Dios, el creer en sus amenazas, produce frutos apacibles de justicia, al hacer que el alma temblorosa acuda a Jesús. Pablo escribe: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Review and Herald, 21 de octubre de 1890. Darle gloria, continúa diciendo la palabra del Señor. San Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y en Gálatas 5:19 al 23 se nos habla de qué tipo de frutos son. Hay frutos de la carne y hay frutos del Espíritu. Obviamente que nosotros glorificamos a Dios cuando llevamos los frutos del Espíritu. Así que los frutos de la carne son todos los pecados, sentimientos, gustos y deseos, mientras que los frutos del Espíritu son todo lo que nace de las Escrituras: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso viene de la palabra de Dios. Por eso contra esas cosas no hay ley, porque la ley es la que enseña eso. Ahora bien, el temor a Dios es obedecer sus mandamientos. El darle gloria es dar el fruto de la obediencia. Esto se tiene que entender. El temor a Dios y la gloria a Dios están relacionados. Tememos a Dios cuando guardamos sus mandamientos.
y guardamos sus mandamientos demostrando así nuestro amor, porque nosotros amamos a Dios cuando estamos guardando sus mandamientos. Dice San Juan 15:10, si me amáis, guardad mis mandamientos. De manera que los que guardan los mandamientos de Dios, esos le están amando. San Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que entonces, todo aquel que tiene los mandamientos de Dios y los está guardando, ese está amando a Dios. Así que el temor nos lleva al amor. Nunca jamás pueden estar separadas estas dos cosas. Si tememos a Dios, amamos a Dios porque estamos guardando sus mandamientos. Y si amamos a Dios, estamos temiendo a Dios porque estamos guardando sus mandamientos. ¡Qué bonito! Cuando tememos desobedecer a Dios, cuando tenemos miedo a desobedecer a Dios, le amamos a Dios. ¡Qué bonito es esto! Todo armoniza en las Escrituras. Y cuando le amamos a Dios, tenemos temor de ofenderle porque le amamos, porque estamos guardando sus mandamientos. El que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y en el versículo 7 dice, no os he escrito un nuevo mandamiento, sino que es el antiguo, el que habéis oído desde el principio. Así que aquí se está hablando de los mandamientos, de los 10 preceptos desde el principio de la antigüedad. ¡Qué interesante! Así que, cuando estoy obedeciendo a Dios, ahora tengo que aprender a dar el fruto de la obediencia. Entre luchas, entre caídas y levantamientos tengo que vencer hasta que pueda obedecer. ¿Por qué? Porque solo cuando puedo obedecer acabo de dar el fruto. Así que primero le tememos a Dios, buscamos obedecerle y luego finalmente obedecemos perfectamente y ya le estamos dando gloria. ¡Qué maravilloso! Así que entonces hasta aquí temed a Dios y dadle gloria, pero sigue diciendo, porque la hora del juicio ha llegado. La hora del juicio comenzó en 1844, y por lo tanto necesitamos temerle a Dios, buscar obedecer sus mandamientos para que en esta hora del juicio Él pueda ser nuestro abogado intercesor. No debemos pensar que nos vamos a perder, porque tenemos un buen abogado. Así que entonces, cuando nosotros nos acercamos a ese abogado nos defenderá, mientras vas obedeciendo al Señor. En tus luchas, en tus tropiezos, en tus caídas, Él abogará por ti, intercederá por ti, mediará por ti. Así que de eso no temas. Levántate y busca obedecer. Perfecciona la obediencia hasta que puedas hacerlo, no te des por vencido. Con Cristo todo es posible. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto nos lleva al siguiente día. Al día martes, el mensaje del primer ángel, segunda parte. Y en esta segunda parte se nos habla de la adoración al Creador. ¿Qué cosa es adorar al Creador? Isaías capítulo 66, versículo 23 dice, y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que entonces, adoramos a nuestro Dios cuando guardamos el día sábado. Jesús quiere que guardemos el sábado por dos cosas. Uno, porque así recordamos que Él es el Rey de nuestra vida, el Creador del universo, y así somos sellados con su nombre en nuestras frentes. Nos dice la Biblia claramente, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo, sábado para Jehová tu Dios. Y en Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y 20 nos dice que el sábado es una señal de santificación, es decir, es el sello que nos separa de los mundanos, de los que no sirven a Dios. Y es una señal que nos hace pueblo de Dios. ¡Qué interesante! Así que entonces, guardando el sábado, demostramos ser el pueblo del Señor. Ahora bien, con esto tenemos el sello para que se nos identifique hasta el final del tiempo. En Efesios 4:30 se nos dice que el Espíritu Santo nos pone el sello de Dios. Sin duda, el día de reposo es la característica que el Espíritu Santo pone en nosotros, porque el Espíritu Santo solamente le es dado a los que le obedecen. Hechos 5:32. Y cuando el Espíritu Santo es puesto en la vida del hombre, solamente hay una manifestación. Ezequiel 36:27. Y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra.
Por tanto, entonces, es el Espíritu Santo el que va a sellar la ley entre los discípulos de Cristo, Isaías 8:16, poniendo así el sábado en nuestras frentes. Y en Apocalipsis 7:3 nos dice que los 144.000 son sellados, y estos que son sellados, los 144.000, son los que salen a proclamar el Evangelio del mensaje de los tres ángeles para combatir a Satanás y a sus aliados, que intentarán frenar y mentir a la humanidad para hacerla perder y recibir la marca de la bestia. Pero el mensaje de los tres ángeles, el superhéroe, se interpondrá para poder frenar esta obra satánica y poder así hacer que la humanidad pueda ser rescatada y salvada. Cristo vencerá, porque el tercer ángel es el mismo, y él llevará al triunfo a sus huestes. Ningún elemento opositor podrá contra el mensaje de los tres ángeles. Testimonios para los ministros, página 410. ¡Qué maravilloso es el Señor! Más aún, cuando nosotros guardamos el sábado, también estamos reconociendo el reposo hecho en Cristo. Nos dice el apóstol Pablo que así como Dios en el séptimo día reposó de todas sus labores que había hecho en la creación, así también nos ha dejado un reposo ahora en Cristo Jesús, un reposo que ni Josué había podido dar al pueblo. Para que nosotros entremos en ese reposo, tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Jesús es nuestro reposo. Y aquellos que guardan el día sábado entienden y reconocen a Cristo como su Redentor. Los que no guardan el día sábado desechan a Cristo como su reposo, no lo quieren reconocer. En el Antiguo Testamento se guardó el sábado para recordar al Dios Creador, y en el Nuevo Testamento para recordar al Dios Redentor. Así que los que no guardan el sábado han perdido a Cristo como su Redentor, no pueden ser salvos. Tienen que recibir, hermanos míos, hermano católico, hermano protestante, recibe el día sábado para que puedas tener el sello de Dios y ser anotado para la vida eterna. Querido hermano adventista del séptimo día, guarde el sábado como Dios lo pide para que puedas tener el sello de Dios en tu frente. Muchos que se reúnen el sábado pero no lo guardan, perderán sus almas. Así de serio es este asunto. Muy pronto se aplicará una ley dominical para poder demostrar quién adora a Dios y quién no le adora. Nos dice el Espíritu de Profecía: mientras que la observancia del falso día de reposo domingo en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento será una declaración de obediencia a un poder que esté en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo sábado en obediencia a la ley de Dios será una evidencia de lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas al aceptar el signo de la sumisión a los poderes terrenales recibe la marca de la bestia, la otra por haber elegido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Conflicto de los siglos, página 591. Y esto nos lleva al día miércoles 6 de marzo, el mensaje del segundo ángel. En el mensaje del segundo ángel se denuncia a Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de sus fornicaciones. Se nos dice de Babilonia que es una mujer, una iglesia, Efesios 5:23, y que esta superiglesia se ha prostituido con los reyes de la tierra, Apocalipsis 17:2, significando que esta iglesia se ha mezclado con las leyes humanas, con el poder político, y al haber hecho una alianza con el poder político, ha trastornado la ley de Dios y se ha prostituido, y a toda la demás gente le da a beber este vino de fornicación, de mentiras y de engaños. El vino de la fornicación en la Biblia representa la idolatría, Ezequiel capítulo 16, versículo 17. Y esta idolatría, dice la Biblia que la ha hecho beber a todas las naciones negando la ley de Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 12 al 14, nos dice que cuando se deja la ley de Dios y la palabra de Dios, los hombres se van tras la imaginación de sus corazones y a adorar a los Baales. La adoración a Baal era la adoración al rey babilónico, al dios babilónico, al dios Sol. Baal comenzó con la historia de Nimrod, el constructor de la Torre de Babel, en Génesis capítulo 10, versículo 8 hasta el 10. Y este Baal tenía su mujer que se llamaba Semiramis, que era conocida como la diosa Luna, mientras que él se llamaba el dios Sol. Nimrod y su mujer Semiramis hicieron creer estas mentiras. Y luego llevaron a la creencia de la adoración a su hijo Tamuz. Tamuz era hijo de Nimrod y Semiramis, y él nació supuestamente el 25 de diciembre, y por eso se le celebraba la fiesta de la Natividad,
que la Iglesia Católica le ha llamado Navidad en honor al dios Tamuz, a quienes ellos adoran. Y luego de eso ha implantado la fiesta del Año Nuevo, la fiesta del Carnaval, la fiesta de la diosa Gea, la fiesta de la muerte del sol el Inti Raymi, la fiesta del Halloween, que es la fiesta del cumpleaños de Satanás. Todas estas fiestas son las fiestas del diablo, dedicadas al dios Tamuz, hijo de Nimrod, que era el mismo dios Baal. La Biblia nos dice claramente que estos eran demonios, Baal junto con sus creencias y adoraciones. Nos dice así el Salmo 106, versículo 28 y 37, que esto es una adoración a los demonios, dedicación simplemente a los que ya han fenecido. Así que entonces la adoración a los ídolos está prohibida aquí porque es parte de Babilonia. Pero eso no es todo. Babilonia también ha llevado al mundo la creencia de apartarse de la ley de Dios y de creer en la inmortalidad del alma. Estas doctrinas caracterizan a Babilonia. Dichas doctrinas fueron aceptadas por la Iglesia Católica desde el año 321 en adelante, con Constantino el Grande, quien mezcló el paganismo con el cristianismo. La Iglesia Papal, desde el año 538 hasta 1798, lo implantó como sus doctrinas y perseguía y asesinaba a quienes no querían cumplir con estas falsas doctrinas. Así Babilonia ataca la ley de Dios, especialmente el día sábado, y lo cambió por el domingo, por el día del sol. La adoración al sol se dedica en el día domingo, y Constantino la cambió especialmente porque él adoraba al dios sol. Se hizo pasar como cristiano cuando era un impostor. En Apocalipsis 17:5 se nos dice que esta gran Babilonia, que representa a la Iglesia Católica Romana, que es la que se ha mezclado con todas estas creencias de la antigua Babilonia pagana, es la madre de todas las rameras. Eso significa que hay hijas que tiene esta iglesia. Son todas las iglesias protestantes que salieron de ella y que siguen sus mismas creencias, es decir, negar la verdad del día sábado al desechar la ley y negar que los muertos estén muertos en la tumba, sino que están en este momento en el cielo. Eso es lo que dice Babilonia, que los muertos están en el cielo o en el infierno. Todo eso son doctrinas satánicas y por eso se caracteriza el protestantismo apóstata. Todas estas iglesias protestantes ahora representan a Babilonia. Se nos da la orden con respecto a estas iglesias: salid de ella, pueblo mío. La Iglesia Católica Romana ya es una iglesia caída hace muchísimo tiempo. Ha caído Babilonia, se dice de ella. Pero se vuelve a repetir este mensaje ahora para los últimos días, representando a las hijas, es decir, a todas aquellas iglesias que finalmente apoyarán a su madre implantando la ley dominical y también perseguirán al pueblo del Señor. Esto será cuando se cumpla lo que hemos estudiado la semana pasada de la bestia y su imagen con el decreto dominical. Las iglesias protestantes todavía no han caído totalmente. Esta caída solamente se hará realidad cuando las iglesias protestantes de los Estados Unidos aprueben una ley dominical, no antes de eso. Hay algunos que dicen que la iglesia adventista es Babilonia, que ha caído, que es hermana de Babilonia. Eso es pura mentira, no creas, hermano, porque ni siquiera han caído las hijas de Babilonia y se va a caer primero la iglesia, que más bien denuncia a las hijas de Babilonia. Nuestra iglesia adventista no está caída. Es una iglesia que tiene que proclamar este último mensaje de los tres ángeles. Lo que pasa dentro de nuestra iglesia adventista es que hay cizaña, y que la cizaña no quiere proclamar el mensaje de los tres ángeles. Por eso hay que despertar aún a la cizaña para que se convierta de una vez y pueda pasar a ser trigo. Eres trigo cuando aceptas los tres ángeles. Otra cosa no te hace trigo, hermano mío. No has nacido para ser trigo ni cizaña. Empieza a proclamar el mensaje de los tres ángeles. Levántate, cíñete como hombre, y verás que el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Dios no quiere la cobardía, Dios quiere la valentía. Te ha dado espíritu de fortaleza, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 lo declara así. Así que entonces, hermano, a proclamar este mensaje, a denunciar a Babilonia, a la iglesia romana junto con sus hijas. El catolicismo y el protestantismo se han apartado de Dios y hay que rescatar a todos los fieles que están allá adentro para que haya un solo pastor con un solo rebaño y un solo mensaje. San Juan 10:16. Y esto nos lleva al día jueves, 7 de marzo, el mensaje del tercer ángel. Sin duda el mensaje del tercer ángel es el más fuerte de todos. ¿Por qué? Bueno, porque el mensaje del tercer ángel se anuncia luego de que los dos anteriores no hayan logrado su obra completa. El primer ángel
es declarado para que todos crean en la segunda venida de Cristo. Y cuando no creen muchos en las iglesias, el segundo ángel denuncia a Babilonia y salen de esas iglesias falsas y se juntan para el pueblo de Dios, formando así el remanente. Pero cuando se da el tercer ángel es por causa de aquellos que todavía no han aceptado con estos dos ángeles el mensaje o no les ha quedado claro. Y entonces el tercer ángel denuncia con fuerza: si alguno adora a la bestia y a su imagen, se está refiriendo a las instituciones con sus dirigentes. La bestia representa el sistema del papado con todos sus dirigentes, y la imagen de la bestia representa el sistema del pastorado y los dirigentes eclesiásticos de todas las iglesias protestantes. De tal manera que el mensaje del tercer ángel está diciendo, en otras palabras, si prefieres creer en tus dirigentes, que te han apartado de la ley de Dios, que te dicen que obedecer la ley es legalismo y que nadie se salva por obedecer la ley, y los sigues tú adorando, es decir, le sigues creyendo y haciendo su voluntad, entonces tú también serás destruido, porque tus falsos dirigentes te enseñan a no obedecer la ley y a guardar el día domingo, que es la marca de la bestia. Así que este mensaje es el más fuerte de toditos. Es un mensaje que será dado solo por los puros que lleven el sábado. Puros se les llama porque han aceptado los tres ángeles, no por otra cosa. Muchos confunden la pureza con sus imaginaciones. Pureza significa que guardas los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y cómo se hace eso? Con los tres ángeles. Cuando tú crees en los mensajes de los tres ángeles y en cada cosa de la que ya hemos estudiado, todo eso te hace puro delante de Dios. Tú eres puro al estilo de Dios, no al estilo del mundo ni tuyo. Porque la pureza al estilo del mundo y tuya es pura imaginación. Nadie puede alcanzarla. Pero la pureza que pide Cristo es alcanzable, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, teniendo eso en cuenta, resulta que el mensaje del tercer ángel será dado por estos que proclamen los tres ángeles. Y entonces rescatarán, libertarán. Será la liberación de todos los hijos de Dios, de todas las iglesias falsas, del catolicismo y del protestantismo, e incluso de las mismas iglesias adventistas donde sus pastores y dirigentes se han opuesto al tercer ángel. Serán libertados por este mensaje. Muchos serán llamados, pero pocos serán los escogidos. No importa. Nos dice el Espíritu de Profecía en el libro Eventos de los Últimos Días, página 184. Cuando la mayoría nos abandone, cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con la proclamación del tercer ángel. Asegúrate, querido hermano, presidente de la asociación, presidente de las divisiones, presidente de las uniones, presidente de las misiones, pastor de la iglesia, anciano de iglesia, director de escuela sabática, JA o de cualquier otro departamento, asegúrate de hacer que los tres ángeles se prediquen en tu iglesia. Se oponga quien se oponga, pásate por encima, no le hagas caso, así te diga, tienes que obedecerme, que yo soy la organización, no les creas esos cuentos porque la organización somos todos. Es el mensaje más solemne. Si a ese mensaje ya no le crees, ya no hay nada que te salve. Por gusto es, puedes orar todo el día, puedes hacer todas las buenas obras que se te vengan a la cabeza, te puedes vestir como angelito con tu aureola, igualito te vas a ir al infierno, por desobediente a los mandamientos de Dios. Así que tú decides, hermano mío, el tercer ángel llegará a tu iglesia, y si lo rechazas y no te pones fuerte, perderás tu alma y se perderán los demás. Pero si te pones fuerte y dejas que se proclame el tercer ángel, los fieles, los que tenían que ser salvos, se unirán. Los que amaron este mundo, los que prefieren la perdición, el dinero, la fama, las cosas de ese mundo de pecado, ya no saldrán. Por gusto, no llores por ellos, ya nada se puede hacer. Así que se tendrán que poner todos fuertes para poder aceptar el mensaje de los tres ángeles. La mensajera del Señor nos dice, este mensaje de los tres ángeles que ha sido proclamado tan ampliamente y que ha recibido oposición de parte del mundo entero, será terminado. Mensajes Selectos, tomo 3, página 462. Y esto nos lleva al día viernes 8 de marzo para estudiar y meditar. La gran obra del Evangelio no terminará con menor manifestación del poder de Dios que la que señaló su comienzo. Sin duda, el mensaje de los tres ángeles nos dice la mensajera de Dios en el libro Conflicto de los Siglos, página 357. Una gran obra de reforma tenía que realizarse,
y Dios envió el mensaje de los 3 ángeles para el mundo entero. Así que la gran reforma dentro del pueblo del Señor es por los 3 ángeles. Un reavivamiento y una reforma tiene que haber en el pueblo del Señor. La proclamación del tercer ángel producirá el reavivamiento y la reforma. Nos dice la mensajera de Dios, cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, habrá un gran reavivamiento dentro del pueblo del Señor. Testimonios para Ministros 113. Pero tenemos que leerlo como es y estudiarlo como es. La lección muchas veces está omitiendo algunas cosas. Por eso, todo lo que diga la lección, anda, verifícalo tú mismo con los libros del Espíritu de Profecía. Tienes el conflicto de los siglos, donde se habla de los 3 ángeles. Tienes la historia de la redención y primeros escritos, donde se explica cómo se predicaron y cómo se está predicando el tercer ángel. Lo tenemos todo. No hay nada que tengamos que perder. Maravillosa lección de esta semana, hermano mío. Dios te bendiga. Amén.